Bueno, jóvenes, platíquenme cómo les fue con el problema. ¿Lo hicieron, no hicieron? ¿Jugaron con la temperatura del destilador diferencial o no? En fin, soy todo oídos. ¿No? ¿No hay comentarios? Entonces, jóvenes, ¿no hay comentarios al respecto del problema este que hemos comentado? Si alguien que haya cambiado temperatura y ver qué pasó con esto. Bueno, a veces es ¿cómo se llama? Lo conducente es interpretar el silencio, ¿verdad? Bueno, yo les comento que ahora sí que para el que lo quiera hacer, si no hay manera de presionarlos más, para una temperatura aquí fue un grado de evaporación de el 80%, ¿no? Con 62 grados. Dejándome 20 moles. Si yo dejo 40 moles, les quedaría concretamente de tarea encontrar la temperatura para esta nueva grado de destilación. ¿Ok? Habíamos comentado la clase pasada que aquí había dos parámetros que están involucrados en el proceso. Tenemos que fijar una temperatura y proponer un grado de evaporación, ¿no? Entonces, queda esa situación. Con esto, de alguna forma, estamos, como les había dicho anteriormente, estamos cumpliendo pues con una especie de resumen general del curso. Ahora bien, rápidamente los volvemos a meter en el texto de la plática que tuvimos ayer y
no sé si tengan alguna duda respecto a lo que estuvimos planteando la clase pasada con relación a la destilación fraccionada. Todo esto son, vamos a decir, definiciones que son importantes de tener presentes en el contexto del análisis que estamos haciendo. Esta figura viene ahí en el libro, o sea, no estoy no, consideré que no era tan, bueno, finalmente el último esquema que planteé yo aquí, pues más esencialmente, si aquí le pongo otra bolita y saco esto, creo que quedaría equivalente al asunto. Entonces, me pareció más fácil escanear esta figura, porque aquí vienen todos los parámetros que se van a estar utilizando para los balances, para los métodos, específicamente el que vamos a ver el día de hoy, que es el método de Ponchon-Savarit. ¿Ok? Entonces tenemos, acuérdense que tenemos el punto de alimentación, que es el parteaguas, en que esta columna, que tiene n más m platos, ¿sí? En el punto de alimentación tenemos hacia arriba el fraccionador, el enriquecedor de del vapor con el componente más volátil, y hacia abajo tenemos el agotador, es decir, enriquecemos el componente menos volátil en la fase líquida o empobrecemos. Es importante tener clara pues, la nomenclatura al respecto. Esa misma mezcla líquida, ¿no? Del componente más volátil. De tal suerte que en la parte inferior sale tanto el líquido como el vapor que estamos metiendo hacia la columna, y las características de las corrientes que están dentro de la columna. Estas corrientes se encuentran en equilibrio y se encuentran en sus puntos de ebullición, en sus puntos de temperatura de burbuja y de rocío. ¿Sí? Lo mismo el líquido que estamos nosotros retornando a la columna con el vapor que sale, ¿no? Todos estos parámetros, insisto, que están asociados con los flujos, están considerando, creo que es una consideración de las más importantes para el planteamiento de las entalpías, etcétera, en el modelo, en los métodos de análisis de las torres de destilación, que estas características se encuentran en sus puntos de burbuja, las corrientes en sus puntos de burbuja y sus puntos de rocío. Luego viene un concepto relacionado con bueno, están los balances, el balance general, que es el balance por ejemplo, en el límite 1, recordemos lo que es el que está alrededor básicamente del condensador, en la parte superior de la columna, donde planteamos el flujo de vapor saturado que sale del domo, de la parte superior de la columna, es igual a la cantidad de destilado que estamos obteniendo, que estamos sacando del sistema, más la cantidad del mismo destilado que estamos regresando a la columna. Y esto aplicando la definición, porque esta es una definición de la relación de reflujo externa, que es la cantidad de líquido que regresamos a la cantidad de líquido o vapor que estamos sacando del sistema, estamos relacionándolo con esa R, ¿sí? El reflujo externo. Entonces G1 a su vez es igual a la cantidad de destilado por R más 1. Para la sustancia más volátil, tendríamos esto. Aquí me ahorro la A para no estar metiendo tanta A por todos lados. Y aquí ya interpretamos que se refiere al componente más volátil en el sistema binario, ¿no? Y luego para el balance de entalpía, pues tenemos esto, ¿no? La entalpía del vapor saturado que sale de la parte superior, igual a la cantidad de calor que se extrae vía el condensador, más la cantidad de calor que se va yendo retornando a la columna, el líquido saturado, y el destilado, ¿no? O sea, lo que estamos sacando como líquido saturado. Digo destilado. Entonces, a partir de esto, podemos, un parámetro importante en el diseño de las torres es lo que llaman la carga de calor, de energía que retira el condensador, que está relacionado con esto, ¿no? Que es despejar de aquí
y meter la R como parte en la ecuación, pues. Eso es en cuanto al balance en el límite 1. En el límite 2, que es el que se refiere, es toda la curva externa, que tiene todo que ver con el cuerpo completo de la columna, incluyendo el rehervidor y el condensador. Tenemos entonces aquí el balance F, alimentación, D, destilado, W, el residuo. ¿Sí? Y luego tenemos el balance de energía que estaban manejando las entalpías de la alimentación, más el calor que le agregamos al sistema vía el hervidor, con los fondos, y el calor que sale con el condensador. Si la columna no es adiabática, tendríamos que tomar en cuenta las pérdidas de calor por las paredes de toda la columna. Pues acá, que es lo que está representado aquí como QL. Y bueno, y aquí también habría que poner, estrictamente habría que agregar la QLM también, con raya arriba para indicarnos las pérdidas de calor en la parte de agotamiento. Bueno, aquí está, engloba todo. Podemos considerarlo así. Donde la QL es la suma de las pérdidas de calor a lo largo de la columna. Y lo que llaman la economía del calor, creo que es un concepto muy importante. Este es el que aprovecha la característica del líquido que está saliendo de la parte inferior de la columna para regresarlo antes de sacarlo pues como producto, como un residuo, aprovechar el contenido energético que contiene esa mezcla líquida y la pasamos en un intercambiador justamente previo a la corriente de alimentación que va a entrar a la columna para, vamos a decir, energizar pues la columna, meterla con otras condiciones termodinámicas para poder, ¿cómo se llama? Pues aprovechar básicamente esto. De otra manera, este residuo ya lo sacamos directamente fuera, pues necesitaríamos de alguna forma también acondicionarlo para poder almacenarlo. No lo vamos a almacenar a la temperatura a la que sale de la columna. Entonces, esto es lo que llaman la economía del proceso. Bueno, hasta aquí es lo que hemos estado viendo, que vimos la clase pasada. Ahora vamos a ver el Ponchon-Savarit. Ponchon-Savarit es el método que se apoya en los balances de... Aquí sí tengo la letra un poquito el manuscrito, espero que así se entienda. Estamos hablando ya pues de un sistema de etapas múltiples y ahora el límite para hacer el análisis es el que estamos aquí planteando, el 3, que tiene que ver, que incluye la parte del condensador, el domo y cualquier plato N que está ya dentro de la torre. Entonces aquí es importante visualizar las unidades, digo la nomenclatura. La corriente de vapor que llega al plato N va a tener una etiqueta de Gn más 1. Se supone que vamos de 1, 2, 3, 4, N más 1, N más 2, N más 3, ¿no? Entonces, la corriente que llega al plato es Gn más 1, con una composición Yn más 1 y una entalpía Hgn más 1. La corriente que abandona el plato N es una corriente que es Ln con una composición Xn y una entalpía HLN. Todas estas nomenclaturas en el sistema binario se están refiriendo al componente más volátil, se lo recuerdo. Después tenemos el calor que sustrae el condensador para generar el condensado, ¿verdad? Y acuérdense lo que hemos platicado, que este condensador puede considerarse un condensador total o un condensador parcial. Si el condensador es total, significaría que las propiedades de la mezcla que sale del condensador va a tener prácticamente las mismas características del vapor que estamos nosotros alimentando al intercambiador.
¿sí? Ahorita lo vamos a ver. Si es parcial, entonces tendríamos ahí, si ustedes recuerdan las curvas de temperatura X, temperatura Y, pues tendríamos ahí una especie de línea de unión que estaría ligando la composición del líquido que está en equilibrio con el vapor, que es como salen de aquí. ¿Ok? Bueno, entonces, considerando el comportamiento adiabático de la columna, para quitarnos este término, en el límite 3 vamos a tener, considerando el plato n, que llega Gn más 1 igual a Ln, o sea, Ln la cantidad de líquido que abandona más el destilado. ¿Sí? ¿Ok? Eso, vean las flechas. O sea, el límite 3 está tomando en cuenta las dos flechas que están aquí dentro de la columna y la flecha que está relacionada con el destilado. Por eso el análisis se separa por un lado el domo y por otro lado el fondo de la columna. Y entonces aquí tenemos que entra al límite 3, pues Gn, que sale Ln y sale D. Entonces es lo que estamos aquí balanceando. La composición del componente más volátil, pues la asociamos con la fracción mol de A en el vapor, que a su vez es lo que está saliendo por acá, que está entrando al sistema, y luego LNXN, que es lo que está abandonando la etapa, y esta D por ZD. Si yo hago la resta de esta menos esta, o sea, la cantidad de moles del componente más volátil que llegan al sistema, el plato N, le resto la cantidad de componente más volátil que abandona el plato N, me va a quedar la cantidad, una D por delta Z. O sea, esta es la cantidad de moles que están saliendo del sistema. Y eso se va a considerar constante a lo largo de toda la columna. Es decir, que cada plato que estemos manejando, vamos a decir que esta cantidad es constante. Y esto, aquí como dice, como el lado derecho de esta ecuación es constante, el flujo neto ascendente de moles de A va a ser constante e independiente del plato en esta sección. En las secciones, e igual al flujo que se está extrayendo directamente de la torre. Es bien importante este concepto porque es el que nos va a permitir establecer lo que sigue. Entonces, el balance de materia viene de igualar los flujos, igualar los moles que entran y salen del sistema, tomando como referencia el plato N. Y ahora lo que vamos a hacer es el balance de entalpía. El balance de entalpía, pues es la corriente por sus respectivas entalpías, agregando la cantidad de calor que está sustrayendo el condensador. Ahora, esto es importante. Aquí definimos un Q'. Esta Q' va a ser el calor removido en el condensador y el removido permanentemente con el destilado por mol de destilado. Es decir, esto es una definición. Q' va a ser igual al calor que está removiendo el condensador más el calor que se está yendo con el destilado entre la cantidad de moles totales del destilado. Entonces aquí lo podemos plantear como QC entre D por H más HD. Entonces, esto es una definición que se plantea para el análisis. Entonces, hacemos algo similar al caso de materia, del balance de materia con el balance de energía. Aquí asociamos la corriente, la energía del vapor que está entrando al plato N menos la energía que abandona el plato N, y esto va a ser igual a Q más DHD o igual a D por Q'. Y ese es el calor neto ascendente de calor, es decir, esto es lo que está yendo hacia arriba de la columna. ¿Sí?
Si eliminamos D y hacemos el álgebra correspondiente con con este sistema de ecuaciones, podemos llegar a la definición del reflujo interno, la relación de reflujo interno. Acuérdense que la de reflujo externo es L0 entre D. Aquí estamos hablando de una relación de reflujo interno, como cuál es el flujo de moles que salen del plato N y a la cantidad de moles que están llegando al plato N. ¿Ok? Y esto lo tenemos definido de esta manera. ¿Alguna duda de esto, jóvenes? Ahora sí se les comieron la lengua a los ratones, porque no veo, no comentan nada. De por sí son callados y ahora están peor. ¿Entienden o no entienden lo que les estoy diciendo? ¿Está claro o no está claro? ¿Me voy para atrás? Sí está claro, pero yo creo que, bueno, viéndolo como en un ejercicio quedará ya un poco más claro. Efectivamente, ya le diste al clavo. Tu tarea la tarea de todos es revisar a conciencia el problema 9.8. Ejemplo 9.8 que está resuelto, pero que tiene mucho que tienen ustedes que hacer, porque van a hacer las gráficas de entalpía composición. 9.8, que van a aplicar todos estos conceptos que están aquí, por eso. Sí. O sea, aquí la idea mía es darles la información un poco asociado con el significado de los parámetros que estamos viendo, ¿no? Pero vaya, efectivamente, como tú dices, la parte ya interesante o que nos ubica realmente en qué tanto entendemos esto es el ejercicio. Y el ejercicio 9.8 Taken y mandado a hacer para hacer esto. 9.8, que es un sistema metanol-agua. ¿De acuerdo? Ahí viene todo. Todos son de la A a la G. ¿Cuántos son? 2, 4, 6, 7 incisos con diferentes preguntas, diferentes, ¿cómo se llama? Planteamientos. Pero el meollo de esto va a ser la gráfica de entalpía. Acuérdense que estas entalpías, HGN+1, HLN, etcétera, son las que se definieron en su momento, ¿eh? Ojo. Por eso es la importancia de haberlo visto antes, cuando vimos la parte relacionada con las definiciones de la entalpía del vapor saturado y del líquido saturados. ¿De acuerdo? Esta que está aquí, HL y HG. Estas son las que vamos a utilizar. ¿Ok? Bueno. Vamos a continuar. Entonces aquí llegamos a esta expresión que es la relación de reflujo interno. Entonces voy a abrir la siguiente página, que es esta. Esto nos ubica en el punto, ¿se acuerdan que les he comentado que hay un punto delta D de diferencia que está en la parte superior de la gráfica? Es decir, a ver, si me voy al punto, en la 5, ese es el esquema de lo que es el diagrama. Voy a poner nada más el diagrama de entalpía. Esta sí, aquí estaría composición. La que está abajo es la de la distribución de equilibrio. Pero vean ustedes que tengo yo que definir un delta D. Esta delta D, que es el punto de diferencia, está relacionado con este calor, el calor Q' que definimos, que les acabo de decir cómo está definido, está manejando la entalpía del destilado, más la cantidad de calor por mol de destilado. Esta es y la abscisa está correspondiendo a la composición del destilado, a XD. ¿Ok? Y entonces yo conociendo la destilación, el destilado, yo puedo estar planteando un problema donde diga que quiero alcanzar un 90% de separación del componente más volátil. Entonces ya conozco la composición del destilado,
calculo esta parte con las entalpías correspondientes y el calor que se está liberando. Este calor ya vimos cómo calcularlo también a partir de lo que llaman la carga del condensador. Y esto me define el punto delta D. Ya encarrerado les planteo en la parte del agotamiento, que ahorita vamos a ver el delta W, o sea, la zona de abajo del punto de alimentación, tendríamos otra definición que es QB', que es la entalpía del residuo por la cantidad de calor que metemos al hervidor por mol del residuo, del líquido residual. Y este tiene como abscisa XW, que es la característica con la que sale la corriente de la torre. Este punto se liga con una recta con el punto delta D y es el parteaguas entre la zona del enriquecimiento que está aquí, la estoy así señalando con estos círculos, y la zona de agotamiento que está en esta parte, pasando por el punto de alimentación. Por ejemplo, si yo pongo este punto aquí, ¿qué me está indicando como característica termodinámica de la alimentación? ¿En qué estado se encuentra el sistema? ¿El líquido o el vapor o la mezcla vapor-líquido? ¿Qué estoy indicando con ese punto ahí? ¿O cómo interpretan ustedes ese punto ahí? La mezcla entre vapor y líquido, ¿no? No. Pero sería un líquido saturado, ¿no? El líquido saturado. Efectivamente, porque está sobre la curva de... Si fuera mezcla, como tú comentas, aquí debería estar el punto por acá. ¿Estamos? O lo mismo, si andamos por acá, pues tenemos que estoy alimentando puro vapor saturado. O vapor sobrecalentado. Entonces, en fin, si notan, ¿no? Pues aquí tenemos toda esta zona abajo de la curva del líquido saturado es líquido subenfriado. Líquido saturado, mezcla vapor líquido, y luego tenemos, acuérdense, la vimos allá en algún momento cuando platicábamos de las gráficas estas, ¿no? No estoy aquí ya estamos aterrizando todo la teoría que hemos estado analizando. ¿Dónde anda? Acá. Si se fijan, esto de aquí, aquí tenía, esto es la línea de unión que me plantea el punto E con el punto F, con el punto, sí, en este punto F, pero este punto F no ha nada que ver con la alimentación, ¿eh? Es un punto, es el abecedario, no lo confundan, por favor. Si les genera ruido, pónganle aquí otra letra, o pónganlas minúsculas si quieren, para distinguirlas del otro. Pero esta es la entalpía del vapor saturado, esta es la entalpía del líquido saturado. Y apoyado en la curva de distribución de equilibrio, yo puedo definir mi línea de unión. A partir de este punto, sobre la línea del líquido saturado, yo puedo trazar hasta el delta D, que está por acá, la línea de construcción. Y así voy alternando. ¿De acuerdo? Entonces, eso es, digo, pues aquí ya están viendo dónde está aplicándose la teoría que habíamos estado analizando aquí. Aquí hagan de cuenta que ese es el plato N. La corriente que entra al plato N es Gn más 1. La corriente que sale del plato N es Ln. Noten que las que están en equilibrio van a ser esta corriente con esta que está aquí arriba. Es decir, Ln con Gn. Estas dos corrientes no están en equilibrio. Y estas dos corrientes las están ligando a través de la línea de construcción. Hagan de cuenta que son D y E. ¿Ok? Y es D y E' la que sería la línea de equilibrio. O sea, estos puntos están en equilibrio. Estos dos puntos no están en equilibrio. Pero este punto me sirve de partida para que yo pueda trazar aquí otra línea. De acuerdo, me vengo de aquí nuevamente, bajo, le pego a la de 45 grados, trazo hacia la izquierda. Lo que pasa es que ya no le quise aumentar las gráficas. Entro aquí y aquí me paro. Y entonces aquí ligo este punto con este punto
y es mi nueva línea de unión. ¿Está claro? Se lo digo porque es a donde vamos. Y este punto lo lanzo hasta arriba y me da la siguiente línea de construcción y ya definí otra etapa. ¿Está claro? Esa es la forma como nos vamos a mover para establecer eso, que es el problema 9.8, el que ustedes van a analizar. Déjenme, porque estas ligas no se borran. Bueno, ya viendo esto, con esto lo que les estoy demostrando es que toda la información previa, ¿cómo justificamos pues toda la información previa que estamos manejando? O sea, ¿por qué le dedicamos tal tiempo a la información anterior? Pues por lo que estamos viendo ahorita. ¿De acuerdo? Entonces, regresando, este es el primer esquema. El siguiente esquema es la otra, ya lo borré, este que está acá. Y aquí van a ver, aquí esto ya, este es el ponchón Savary completo. Vean cómo alternamos estas líneas, son líneas verticales, con la forma de las curvas de vapor y de líquido saturado, y cómo vamos alternando estas líneas. Estas líneas numeradas son las líneas de unión, y estas son las líneas de construcción. ¿Ok? Eso es lo que quiero que hagan. Y cuando van a ver la parte de la parte del fondo, pues aquí tienen el otro. Y vean esta raya que está aquí, es la que está definiéndonos el parteaguas. Es decir, ya una vez que llegan acá, ya otra, pues a lo mejor, lo que pasa es que ya no quise seguir aumentando, a lo mejor puede todavía caber aquí otra línea de unión, pero a lo mejor ya brincamos, ahí ya le paramos, o sea, hasta donde lleguemos, porque la barrera, vamos a llamarla así, es esta línea que une los dos deltas de diferencias. Y entonces aquí estamos en la zona de agotamiento. Ahora, fíjense, para establecer la línea de unión, ¿cómo procedemos? Nos vamos en este sentido, bajamos. Yo creo que estamos claros en el anterior. Aquí les indiqué, bajamos. Aquí está muy chiquito porque la zona que está, pero aquí está la línea de distribución y aquí le paro. Y entre este punto y el punto que viene de la línea del vapor saturado, leo la primera línea de unión. Luego ya me voy de aquí hasta acá arriba y así defino el punto GN2, bajo, etcétera. En el caso de la torre, de la sección de agotamiento, voy a partir, aquí estoy partiendo de G, ¿no? Aquí voy a partir de L, vengo en esta dirección, le pego a la línea de 45 grados y me voy hasta hasta el vapor. ¿Ok? Hasta arriba. Y esto aquí va a tener una característica. Esta línea de unión, a su vez, corresponde al hervidor. Es decir, como el hervidor no es un equipo que vaporiza todo el líquido, sino que siempre van a tener una mezcla vapor-líquido en equilibrio. Entonces eso se comporta como si fuera otra etapa. Y ahorita vamos a ver lo que sucede con el condensador parcial y condensador total. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las cosas. Creo que las estoy adelantando, pero que sí son importantes en el contexto de lo que estamos viendo. Entonces, regresando, esta es la Q' con ZD, que me define el delta D, que está el Q' lo planteamos como la diferencia de flujo de calor de arriba hacia abajo,
por moles totales netas de sustancia que sale por el destilado. ¿Sí? O sea, calor neto saliente entre moles totales salientes. Y el ZD es la diferencia de flujo del componente más volátil de arriba hacia abajo por las moles totales de la sustancia que sale. Y esto da las moles de A que están saliendo a las moles totales que salen. Entonces, en pocas palabras, GN más 1 menos LN va a ser igual a delta D. Ahora, ¿qué sucede si el condensador es total? Si el condensador es total, yo voy a tener ya definido mi delta D y me vengo verticalmente, bajo y le pego a la de 45 grados, me voy a la curva de equilibrio y defino L1. Noten que en este contexto G1 y L0 tienen la misma característica termodinámica. Por eso están sobre la línea vertical. El punto D, que es el destilado que estoy sacando, se encuentra por abajo del líquido saturado. Puede estar también pegado al líquido saturado. Pero todo entra dentro de la vertical. Déjenme ponerles el otro. Y aquí lo que quiero resaltar es la diferencia entre el condensador total y el condensador parcial. En el caso del condensador parcial, tienen ustedes el vapor. Este vapor baja, le pega la de 45, la línea de equilibrio, y define la L0. Es decir, aquí tienen el equilibrio, el D con L0. ¿De acuerdo? En el caso anterior, la D y la L0 tienen la misma característica termodinámica porque están sacando líquido y están retornando el mismo líquido. Si está claro, una parte nada más sacan y la otra la regresan. En el caso del vapor, no, ahí tienen una mezcla vapor-líquido, aquí lo estoy indicando en el círculo. Entonces, el líquido es el que estoy regresando con una HL0 que está definida aquí, y el destilado estoy sacándolo con una HD. Entonces, no pueden quedar en la misma vertical, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos delta D, que está referido a Q' con ZD, y sacamos una vertical hasta 45 grados y pegamos en la línea de distribución de equilibrio, punto M, y subo, y ahí defino la característica termodinámica de la corriente que está regresando como líquido a la columna, y la ligo en el equilibrio con la característica hidrodinámica, termodinámica del vapor saturado. Y esto me define una etapa más. Esto se comporta, el condensador, por eso le puse C, se comporta como una etapa extra por la columna. Entonces, fíjense, a partir de L0 me voy vertical en la línea de construcción y defino G1. ¿Sí? G1 es lo que está saliendo por la parte del domo de la columna. Y ese G1 debe estar en equilibrio ¿con quién? Con L1. ¿Está claro? O sea, G1 sale, abandona el plato N, el plato 1, y L1 abandona el plato, pero son las corrientes que están saliendo, no son L1 con G2. L1 con G2 no están en equilibrio. Estas dos sí están en equilibrio. Entonces, bajo, me apoyo en la línea de distribución de equilibrio y defino la L1. Entonces, esta L1 con la G1, perdón, me define la primera línea de unión que corresponde a la primera etapa. Ya sigue, pues trazo otra recta aquí. Trazo la recta de aquí hasta arriba y ya defino mi nueva línea de construcción. Aquí estaría G2. Bajo aquí. Después me voy hacia acá la línea. Vamos a pensar que aquí fuera. Y luego de aquí subo y aquí le paro. Y esto me define la siguiente línea de unión. Esta sería la línea de unión 2 y así sucesivamente hasta llegar a la línea
que me está definiendo el punto de alimentación y que liga delta D con delta W. Yo, el ejercicio que tienen que hacer ustedes, obligado, es arrastrar el lápiz, agarrar un papel milimétrico y jugar con esta, como lo que vimos ahorita. Bueno, las ecuaciones están aquí. De estas, ustedes las pueden ver en el libro. Déjenme, nada más, aquí voy a cerrar esto. Y vamos a ver el punto, la parte de agotamiento. En la parte de agotamiento hacemos un análisis similar. Esto es el límite 4. Tenemos un plato M al cual llega una corriente GM más 1, sale una corriente LM. Recuerden que los parámetros van testados para que distingamos de la zona de enriquecimiento. ¿Qué es lo que sucede? Que sale un líquido del plato P, NP, aquí debería estar un plato NP, entonces el líquido residual sale de por aquí, y regresamos un vapor que se correspondería al GNP más 1, que tiene la característica, como ya lo platicamos, de ser un vapor saturado, y este empieza a subir a través de la columna. Entonces, ¿qué balanceamos aquí? Pues balanceamos esta corriente que entra al límite 4, QB que entra al límite 4, y lo que sale es la corriente que entra al plato M más el residuo. ¿Okay? Es aquí donde viene lo que llamamos lo de la economía del calor, que es el que aprovechamos esta entalpía para precalentar la mezcla. Cuando procede, y esto es muy frecuente. De hecho, a muchos esquemas que ustedes seguramente habrán visto o van a ver, van a encontrarse con que esa flechita del fondo lo suben para ponerle en contacto con la corriente de alimentación. Entonces, estos son los balances. LM igual a GM más 1 más W. ¿Sí? W es lo que está saliendo como residuo. Y sacamos los balances del componente más volátil. Hacemos lo mismo, el mismo criterio, LM XM menos GNYM para hacer el punto de diferencia. ¿Sí? Y tenemos entonces aquí ya las ecuaciones. Definimos un Q', que es la diferencia de flujo de calor de abajo hacia arriba, o flujo neto de calor que sale del sistema. Y esta QB' la utilizamos para definir el delta W. Entonces va a tener como ordenadas QB' XW, como en el caso de la zona de enriquecimiento tenemos el Q' con ZD. Y finalmente llegamos a la ecuación similar de L menos GM más 1 igual a delta W. Esto es lo que tienen ustedes que plantearse con relación al análisis. Y aquí tienen la relación de reflujo interno en la zona de agotamiento. Bueno, entonces, déjenme ver. Ya llegamos a esta parte, que es ahí donde quiero yo que pongan la atención. Entonces ya con esto tenemos definido todo lo que es la estructura de la corriente de alimentación con la zona de enriquecimiento y en la zona de enfriamiento. Este es el esquema más simplificado con dos ejemplos aquí a los lados. Aquí supuestamente estaríamos hablando de un condensador total. Aquí sí, esto es por definición, básicamente no podemos tener un ebullidor total, pues, un evaporador total. Por eso siempre va a quedar aquí en el rehervidor, siempre va a representar una etapa extra al sistema. Entonces, de aquí tenemos el punto completo.
Yo lo que pediría ahorita es que por lo menos hagan un par de verticales, tracen 2 curvas cualquiera, suficientemente separadas para que tengan no se les amontonen. El problema es que luego si quedan muy chiquitas, luego va a haber aquí muchos puntos, muchas rayas. Y traten, esto también lo mismo abajo, pongan una curva así más o menos de este tipo y hagan el ejercicio, por favor. Luego aquí tienen lo que llaman la línea de operación, que esta línea de operación se va definiendo en función de los puntos. Si ustedes se fijan aquí, en lugar de llegar hasta acá, llegan a un punto que tiene que ver con el punto que está aquí definido. Es decir, ustedes se ven acá, definen el punto, por ejemplo aquí, perdón, esto de aquí a acá, y esto de aquí les va a dar a ustedes una línea que no va a coincidir con este punto, sino que aquí viene, ¿sí? Entonces aquí tienen ustedes cómo van construyendo lo que llaman la línea de operación, cuya pendiente es la relación de reflujo interno. Esto, dicho sea de paso, es en el método de McCabe-Thiele que vamos a ver el martes, que es mucho más simple que el Ponchon-Savary, pero que pues también es importante conocerlo. Por la misma simplicidad del modelo del McCabe-Thiele, ese método es más empleado. Pero este método, como está involucrando la parte termodinámica, pues es más completo, más riguroso, digamos. Entonces hagan el ejercicio, jóvenes, por favor. Que a ver si es muy fácil, pero no. Les voy a mandar el archivo con el método de Ponchon-Savary para que lo tengan, estas gráficas, tal cual. ¿Sí? Porque va a ir ligado esto con el problema que estamos analizando, que vamos a analizar. Comentarios, jóvenes, preguntas. Sí, yo, profe. Dime. No sé bien cómo funcionó la línea de operación al final que mencionó. O sea, se va a manejar alternando. O sea, aquí no se ve tan claro, pero, o sea, tú tienes la recta que viene aquí, a la de 45, llega al punto de distribución de equilibrio y tienes esto. Estos puntos L1 que te liga con el G1. Sí, eso sí, pero la línea de operación no. Pero vaya, si tú vienes G2, bajas, en el cruce con esta, ¿dónde anda? No, en el primer, esto no está tan claro. En esta, a ver, vamos a ver, aquí tienes G1, G2, perdón, bajas, trazas tu recta y defines L2. Ahora, este punto te lo está definiendo L1. O sea, L1 De acuerdo. no lo bajamos para acá, sino que lo paramos aquí, cuando Sí, cruza con esta horizontal. Y lo mismo hacemos con el otro. Viene de acá el GN, el G de qué, N más 1, viene aquí, baja, trazamos la de Chihuahua. Trazamos la de 45 grados y este punto me lo va a definir, a ver, L2 me define este punto con esta, o sea, de L1 paso aquí, es que aquí el problema es la gráfica que se enciman. Tenemos la horizontal acá y esta L2 me sirve para definir este punto P. O sea, estos puntos, estas rayas y la L3, pues en principio debería venir acá y definirme y este punto C, ya ni sé ni cómo sale aquí, pues aquí ya se pegan mucho, pues ese punto.
Sí, ya Pero más o la menos le idea entendí. sería que ustedes trazaran esta de G2, vienes acá, estrictamente aquí sería el punto. Entonces aquí es un problema del dibujo. Pero en principio estos puntos te van a ir definiendo la línea de operación. Con una pendiente de L'. Esto se va a ver más claro en el McCabe-Thiele. El McCabe-Thiele lo que tiene es que tú tienes el punto ZD y normalmente con la definición del reflujo tienes una cantidad que vas a tener por acá. Entonces normalmente lo que se hace con el McCabe-Thiele, eso lo vamos a ver en la clase que entra, vas a trazar una recta que viene de aquí, así arbitraria hasta acá, que va a tener un valor, la abscisa. Y esta línea te está definiendo la línea de operación de la zona de enriquecimiento. Entonces, aquí lo que vas a hacer es trazar, o sea, vas a aplicar, como el caso de, si no me recuerdo, no sé si ustedes hicieron en absorción, ¿no? Que pueden hacer el escalón, se ven así, y en principio, si estuviera bien dibujado todo esto, deberían de coincidir estos puntos. Aquí se ve, etcétera. Y fíjense que del lado de abajo vamos a tener lo mismo, vamos a tener un punto, aquí aquí me salió curva, ¿sí? Entonces, por el dibujo. Pero aquí en principio tendría yo otra línea que iría de aquí, pero yo ya tengo el punto de referencia, es decir, ¿cómo les explico? O sea, aquí tenemos que ligar, pues, las dos rectas, y este punto debería coincidir con el punto F. El punto F lo conozco aquí W, y yo sé que esto es también puede ser una recta, y entonces esto me está definiendo el punto de cruce. Y si se fijan, la línea, el escalón brinca. No es que paremos, aquí brinca, y de aquí me está definiendo el punto de alimentación. Y así me sigo hasta bajar, hasta la parte inferior, y a partir de eso yo tengo definida, vamos a pensar que hasta aquí fuera. Entonces, el número de escalones que me están definiendo el número de etapas. Voy a hacer un ejercicio, a ver si lo logro, y para que quede más claro. Pero la idea es esa que estoy platicando. No sé si te confundí más o te dejé más o menos. No, profe, sí, le entendí ya. Sí, o sea, ahí el punto con más cuidado es tratar de ligar estos puntos, y los puntos intermedios son los que nos van a estar generando esta línea, que también puede ser curva, ¿eh? Ojo, aquí yo forcé a que fuera una recta, pero es probable que aquí tuviera yo alguna curvatura, o la pendiente fuera un poco diferente. Pero aquí lo que me interesa es que vean y alternen las líneas de la línea de unión con la línea delta C. Esta la pueden poner por aquí, más o menos, si tienen un cuadrado, pónganlo aquí, o el mismo Excel lo pueden utilizar. Pero la clave de eso es que van a ser arbitrarias las curvas de entalpía del vapor y la entalpía del líquido. O sea, caemos en que el método descansa en una evaluación correcta ¿cómo se llama? De las entalpías. Si ustedes tienen aquí unas curvas de entalpías, vapor líquido, que estén erróneas, pues no sé qué vayan a obtener. La clave está ahí, porque una vez que ustedes tienen esto, pues en el cruce de las líneas verticales o estas inclinadas, pues van a estar definiendo las termodinámicas de cada una de las etapas. Si se fijan, no tienen que estar haciendo cálculos al respecto. Es la ventaja, vamos a decir, del método. Déjenme ponerles del problema que les estoy comentando.
Les voy a escanear. A ver. Si sale bien. Déjenme, voy a minimizar esto. Y esto también. Y esto que les voy a enseñar ahorita es el problema 9, del problema 9.8 que les digo. Déjenme escanearlo. Bueno, aquí tienen problema 9.8, bueno, el enunciado ahorita no lo estoy poniendo, pero aquí tienen ustedes, no tengo que escanearlo para poder amplificarlo. Entonces me está pidiendo que defina la línea, el área de la impresión y vamos a escanearlo. Déjenme ponerles el John Savarit para que lo vean. Ahorita analizamos esto. Si tienen el Tribal, por favor, vean el problema 9.8. Porque vean el enunciado. Es un sistema metanol agua que no es ideal, ojo. Bueno, aquí están. Lo que pasa es que alterné aquí con lápiz y plumas, entonces como que se ve medio borroso, pero en fin, ahorita vamos a ver. Ya quedó. Bueno, entonces salimos del escáner y vemos, aquí está una escaneada y la otra está acá. ¿Qué quiero decirles con esto? Esto de aquí, si ustedes se fijan, nos están pidiendo hacer el diagrama HXY. Entonces, tienen ustedes que plantear. Bueno, primero, en el PERRI viene el CP de la solución metanol agua. Entonces, aquí lo que tendría que hacer es la tabla 3200. No alrededor de calorías gramo grado centígrado. Grafican en función de la composición de la mezcla. Que tienen aquí agua y acá tienen puro metanol por el valor, ¿no? El CP del agua es 1, una caloría por gramo grado centígrado, y el metanol anda del orden de 0.6. Entonces aquí tienen una mezcla, ¿de acuerdo? Que es el CP que ustedes van a utilizar ¿cómo se llama? Para establecer la entalpía de la solución líquida. ¿Sí? Entonces aquí lo que tienen que hacer ustedes es ir jugando con la fracción. Desde X1, que es puro metanol, hasta X0, que es pura agua, y van proporcionando, y también tienen que recurrir a las tablas críticas internacionales para el cálculo del delta HS. Ahorita se los pongo para que lo tengan. Bueno, lo que voy es que noten, vean ustedes la diferencia importante, parecido a lo que vimos con el acetón agua. Si ustedes manejan una solución ideal, con la ley de Raúl, les va a dar el anillo punteado. ¿Sí? Y si manejan los datos experimentales que vienen del PERRI, la tabla 13.1, que es la página 13, algo así, aquí tienen ustedes los datos de las líneas continuas.
O sea, ¿con cuál van a trabajar? Pues con la línea continua, que es la que les da la pauta. ¿Para qué? Pues para que vayan conociendo las temperaturas. A cada composición de la mezcla van a tener diferentes temperaturas. Y 19.69 la temperatura de referencia. Déjenme, antes de que se me pase, nada más para que... Les voy a poner la parte de las tablas críticas internacionales. Entonces voy a abrir otra vez el escáner. Vemos esto. ¿Sí? Escanear. Aquí está. Voy a pedir lo que lo escanee y voy a seleccionar esta parte, que es la que importa. Bueno. Exactamente todo el rollote que les estuve soltando la vez pasada con relación al cuidado que hay que tener con las tablas críticas internacionales para la interpretación de la misma, se debe de respetar. Es decir, ¿dónde anda? Escáner 1, escáner 2, aquí está. Este de aquí les va a dar a ustedes si se fijan, es metanol agua. Aquí nuevamente, B es el metanol, A es el agua. Está invertido, acuérdense. Estamos definiendo de la misma manera el Q. ¿Sí? El Q son los kilojoules liberados por mol. Significa que estos valores son negativos del Q. ¿De acuerdo? Viene en el libro, viene un ejemplo nada más, creo que es para punto 30. Y ahí sacan ustedes conclusión y toman como referencia esta temperatura. ¿Por qué razón? No sé. En el libro la manejan como 19.69. Yo diría que si se fijan, todos estos corresponden al sistema metanol-agua. Entonces, pues aquí tomamos como referencia esta columna. Esta que está aquí, empieza aquí en 19.69 y termina en este punto de acá. Se lo voy a mandar ahora para que ustedes la tengan y si me interesa, pues que sepan interpretar y manejar la información y lo traduzcan en los cálculos que hemos estado ahorita comentando. ¿Sí? Entonces aquí nos ubicamos. Déjenme ver. El escáner 1 es esta. No, esta parte es la otra, la que estamos analizando. Entonces, si se fijan, como la composición va a variar desde 0 hasta 1 en el sistema agua-metanol, pues van a tener que estar corrigiendo los CP de la solución líquida para las diferentes composiciones, punto 1, punto 2, punto 3, punto hasta 1, pura agua, y van a tener que corregir también la parte relacionada con el delta HS. O sea, no se trata de que, si es para punto 3, bien, aquí tienen un valor de punto 3, corroboren que este valor es el que está ahí en la tabla que les acabo de indicar. Y se van a encontrar que es 19.69 la temperatura de referencia. Entonces, con esto se construye la curva, las entalpías que vimos, la curva de entalpía que vimos. Aquí todo esto es así, para la entalpía gaseosa lo mismo. Tienen el punto.
Entonces esto de aquí les conduce a esta gráfica. Si se fija, el problema es ese, ¿no? Que se alternan mucho. Por eso tengo el interés de que lo manejen para que tengan aquí definido su delta D y su delta W. Ahora, aquí hay una línea roja. Si se fijan, esta línea roja parte del punto F. El punto F me está indicando que yo tengo un líquido ligeramente subenfriado. Me vengo vertical, le pego la línea de equilibrio, me pego la línea de 45 grados y subo hasta la entalpía del vapor. Este punto lo atravieso desde la F, lo atravieso y me va a dar un valor que se conoce como el delta M, es decir, a las condiciones mínimas de operación de la columna. Entonces, normalmente lo que nos dicen es que la columna trabaja a ciertas condiciones mínimas con relación a la condición de operación mínima. Déjenme ver. Sí, aquí dice, en el texto del problema dice que se va a utilizar una relación de reflujo igual a 1.5 veces el mínimo. Entonces, aquí tienen ustedes las condiciones mínimas y hasta acá tendrían las condiciones ya de operación real de la columna. Y en el caso del metanol agua que se está analizando ahorita, tienen ustedes un condensador total. Entonces, pues es esta la tarea. Esta curva que viene de aquí, pues la calculan, o sea, la establecen ustedes a partir de la gráfica que vimos ahorita, que es esta, ¿no? La línea continua. Entonces, al graficar, bueno, aquí están asociando temperatura, pero tienen valores de XY. Entonces, al llevar los valores de XY, obtienen esa curva que les estoy indicando, la distribución de equilibrio, y la acoplan en la parte inferior de la columna, digo, de la gráfica de entalpías. ¿Para qué? Pues para que les ayude a dibujar, pues, o sea, en el momento en que ustedes ya tienen esto aquí, pues ya tienen, nada más es ya prácticamente como una regla, y ser cuidadosos nada más con las líneas que estén trazando, pues van alternando las líneas de unión con las líneas de construcción, y de esta manera pueden decir que aquí tienen 1, 2, 3, 4 etapas, 5 etapas prácticamente, y ahí cuando brincamos a la otra ahí le paramos y trabajamos ahora la parte de abajo. El delta W anda por acá, y entonces por acá tenemos que estar trabajando. ¿Sí está claro? Pues hacerlo, jóvenes, pues el QW o sea, queda muy abajo. O sea, en principio, vean ustedes la escala que se ve, va ¿desde cuánto? Desde 50,000, no más, 75,000, hasta menos 44, menos 50,000 calorías ¿son calorías? Kilojoules por kilogramo mol. Ese es el rango. Ahora, no importa si esto se invade la otra curva, ¿no? La que tienen acá. O lo que tienen que hacer es, el problema es que si reducen la escala esta, les va a quedar muy amontonado todo. En fin, ahí sí, yo no puedo ir más allá. O sea, tienen ustedes que esforzarse, pues, hacer las cosas bien. Y les mando estos archivos escaneados para que tengan esa ayuda. Me interesa, pues, que hagan la curva. Y obvio que tendrían que, pues, váyanse desde el principio, es decir, vean el enunciado del problema, que es una solución metanol-agua con un 50% en peso de metanol, pero en peso. O sea, también normalmente se maneja todo lo que es destilación en moles,
Entonces tienen que traducir ese peso, ese porcentaje en peso a porcentaje en mol, para que ustedes manejen todo en moles. Se van a tratar una cantidad de 5,000 kilogramos por hora de solución, que traducido a moles son 217 kilogramos mol de solución. ¿Sí? Entonces, todo ese ejercicio hay que hacerlo, jóvenes, no hay de otro. Y luego este mismo problema nos sirve de base para el otro método de McGill-Thiele, y con eso terminaríamos el tema de destilación para empezar con humidificación. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Ahora sí que han estado bien calladotes. Una pregunta. Una pregunta. Los dos diagramas se pueden hacer a computadora, pero si se tiene la escala pertinente, se puede nada más bueno, no sobreponer, pero así facilitar un poco más el que sea más preciso las rectas. Sí. Cualquier recurso que tú tengas, si tú eres un experto en manejar toda esta cuestión en computadora y todo el rollo, adelante. Eso me parece que vamos a decir, sería hasta lo deseable, ¿no? O sea, aquí lo que yo les planteo, cuál es el asunto, creo, de acuerdo a lo que están enfatizando, creo que ya les transmito cuál sería la dinámica la dinámica para hacer todo este análisis. Les he indicado cuál es el cuidado que deben de tener con relación a los cálculos de los parámetros. Otra situación podría ser la gráfica de ¿cómo se llama? De las lambdas, calor latente de vaporización, que luego no es tan fácil obtenerla. Entonces también eso puede ustedes ubicarlos en hacer el análisis en el que ustedes van a ligar la lambda del componente, en este caso metanol, con respecto a la lambda del agua. El agua, como el agua tiene ¿cómo se llaman? Las ecuaciones de... Estoy viendo ahorita si tengo la gráfica de... ¿Se acuérdense? De acuerdo a la ecuación de Clapeyron, tienen ustedes que relacionar la presión de vapor del agua con la presión de vapor del ¿cómo se llama? Del metanol, y hacen una relación en la que ligan. De hecho, déjenme ponerles Estoy buscando, espérenme, no se me desesperen. Hay un problema que viene aquí bastante claro, que es un problema de hexano-octano, y aquí les voy a poner básicamente lo que quiero enseñarles, que también lo tienen que hacer. Este problema es un problema que no es el sistema que estamos analizando. Déjenme cerrar todo esto para no abrir tantos frentes. Ya los detalles de los balances como del método, por favor, léanlo en el libro
Y si tienen alguna duda, con mucho gusto las discutimos el próximo. Yo voy a ahorita un chorro de... Bueno, entonces déjenme ver nuevamente el escáner. Las discutimos el próximo martes. Déjenme nada más para terminar, que vean lo que les quiero platicar. Este es un sistema hexano-etano. Entonces, hexano-octano. Déjenme escanear. Voy a concentrar el análisis aquí. Bueno, aquí. No, pues hasta arriba, voy para arriba. Lo que quiero es que vean ustedes todo el rollo este. Lo escaneamos. Un método que ustedes deben de conocer. Ya no creo que tengan... Me salí demasiado pronto. Es este, aquí está. No. Creo que cerré la ventana rápido, ¿no? Más rápido. Sí. Acá no hay escaneada, no. Perdón, déjenme, vuelvo a escanear. Abrir escáner. Voy a poner esto aquí. Escanear, ahora sí lo dejo. Que no me haga ruido. Bueno. Me apareció. Aquí tenemos esto, el escáner 3. Lo que quiero decirles es lo siguiente. Yo tengo datos, si se fijan, tengo datos de presiones de vapor de los componentes del hexano y del octano. Y agrego, el sistema es hexano-octano, pero agrego el del agua a las diferentes temperaturas. Estas temperaturas, ¿cuáles son en grados Fahrenheit? Pues las temperaturas entre el punto de ebullición del hexano y el punto de ebullición del octano. ¿Por qué así, abuelo pájaro, interpreto eso? Porque son las que están considerando 14.7 y 14.7 en los extremos, que son una atmósfera, si se dan cuenta. Entonces, también aprendan ¿cómo se llama? Analizar esta información como tal. Entonces, ¿qué hago? Grafico tal cual el logaritmo. ¿Por qué el logaritmo? Porque esa es la ecuación de Clausius-Clapeyron, ¿no? Si ustedes revisan eso, chéquenlo en el libro. En el mismo libro viene, no me recuerdo en qué capítulo, creo que es en el capítulo... No me acuerdo. Bueno, ahí lo buscan. Aunque cualquier termodinámica, la ecuación de Clausius-Clapeyron la grafica en logaritmo de hexano contra el logaritmo de la presión de vapor del agua. Logaritmo de la presión de vapor del hexano contra el logaritmo de la presión de vapor del agua, grafican. Luego también la del octano. Y les va a generar estas dos rectas. En el caso del metanol, el agua va a ser exactamente lo mismo. Entonces, la pendiente de esta recta justamente es la relación de las lambdas. Entonces, por ejemplo, la pendiente de esta recta es la lambda del hexano entre la lambda del agua. Como la lambda del agua la conocen, pues pueden conocer la lambda del hexano, calor latente de vaporización del hexano. Lo mismo para el octano. ¿Ok? Eso es lo que les quería indicar. Entonces, todos esos recursos están a la mano
y que eventualmente ustedes pues lo deben de saber, conocer, pues manejarlo. Esa es la idea. Entonces, jóvenes, díganme qué onda. ¿Tienen claro cuál va a ser el trabajo que van a hacer ahora? ¿Alguna observación respecto a lo que estuvimos viendo? Entonces, con relación al método de Ponchon-Savarit, las ecuaciones vienen ahí en el libro. Creo que expliqué o resalté lo que era más importante de tomar en cuenta, pero ya lo que siguió fue a partir del método de Ponchon-Savarit, pues ver la forma como van a armar el ejemplo. Y nada más con la idea de que ustedes orienten cuál es el ejemplo que van a hacer, pues de paso ya vean el problema del metanol agua, que es el problema 9.8, que viene resuelto en el libro, pero no viene, ¿cómo se llama? No vienen los pasos a paso, y eso es lo que quiero que ustedes vean. Ir paso a paso, ir entendiendo bien cómo van a estructurar para que hagan las gráficas correspondientes. Eso es lo que me interesa. Hacen las gráficas correspondientes relacionadas con la entalpía y el vapor, y una vez que tienen definidas esas dos gráficas, pues ya están del otro lado, porque lo que tienen que hacer ahora es tener un buen lápiz fino y una regla que no te checa, y hacer el análisis que tuvimos ahorita platicando. ¿Está claro? Díganme sí o no, hombre, para ya irnos. Sí, doctor. Sí, profe. Sí. Todavía no hay dudas. Pues seguramente van a salir, pues hagan el intento de resolver el problema. Y traten de aterrizarlo. Yo sé que si es la primera vez que van a trabajar esto, se hace un poquito, pues como a lo mejor sí les da trabajo, pero pues hay que hacerlo. Ahora, insisto, habrá quienes dicen, no, pero ¿para qué hacerlo si ya existen programas? Bueno, estoy de acuerdo, pero yo creo que este ejercicio, si por lo menos lo hacen a nivel de la licenciatura, en un curso, pues ya les quedará como un plus en su formación, y ya saben de qué se trata. Y no nada más lo dejan a nivel de comentarios teóricos, pues. ¿Ok? Sí, doctor. Bueno. Ahora, lo que les voy a mandar, entonces, quedamos en las gráficas estas, la relacionada con el metanol agua, para que hagan el ejercicio, ¿no? ¿Dónde andar? Esto, aquí. Esta gráfica se las mando porque la tengan. Esta de acá es la tabla crítica internacional, sistema metanol agua. Esto de aquí es lo que quiero que vaya, que aquí viene bien claro todo el asunto. Aquí un cálculo de la entalpía del vapor, de la mezcla gaseosa. ¿Y qué más? Y que no es la tabla. Bueno, les mando estos 4 archivos. Y les voy a mandar el problema 9.3 para que recuerden este método, que es otro sistema, pero el método es correcto, es el mismo. Y ahora, si ustedes
recurren a la literatura y encuentran tabulados, calores latentes de vaporización del componente que estamos, del metanol, a diferentes temperaturas, pues adelante. No tienen que hacer este método. Este método es un recurso que se tiene cuando no se tiene las lambdas a la mano. Como lo más frecuente y lo más común es que ustedes accesen prácticamente sin ningún problema las tablas de vapor de agua, ¿no? Entonces es muy cómodo manejar la tabla de vapor del agua y sacar las lambdas correspondientes de los componentes que se manejan, considerando la ecuación de Clapeyron, donde en esa relación, al dividir la ecuación de Clapeyron para el componente cuya lambda conocen entre la ecuación del componente cuya lambda conocen, entonces pueden ustedes calcular de la pendiente la lambda que están buscando. Eso es la base del método. Y me interesa que lo vean porque esto les da a ustedes ya un panorama de aplicación de todos los conocimientos que han ido adquiriendo a través de la carrera. Aquí ya se van aterrizando a cuestiones más ¿cómo les diré? Más, pues ya prácticas, ¿no? Y que cobran sentido del por qué se vieron en algún momento, en algún curso, que aparentemente son conocimientos aislados, pero que ahora los estamos concentrando. Por eso que los procesos de separación, junto con la ingeniería de reactores, se encuentran en el nivel que están dentro del boligrama de la carrera. Séptimo, octavo, noveno trimestres, ¿no? Con toda la información previa, y por eso están seriados con otra serie de materias previas que son importantes que se conozcan para que puedan encontrar el sentido a todo este análisis. ¿De acuerdo? Bueno, jóvenes, los dejo. Ahora sí es que estuvieron como lápidas, ¿eh? Pero en fin, ya no podemos ir más allá. Como dice el H preciso, se callan como momias. No tanto. Una pregunta, nada más el problema 9.3, entonces vamos a estar variando lo que es W, se queda fijo ahora con 40. Una variación, la que les acabo de dar. Ahora maneja que encuentre la temperatura para una W de 40. ¿Sí? Para que quede claro, pues, el análisis. La clave, acuérdense que en el caso de la destilación diferencial, la clave está dada, es decir, tú a ver qué circo, maroma y teatro haces, pero tu residuo debe tener un 80% del, ¿qué es? El isopentano, digo, butano, el butano, ¿no? O sea, es el que te están indicando. O sea, puedes jugar, insisto, ahí lo que tienes que es combinar los dos grados los dos parámetros, ¿no? O sea, por un lado la temperatura y por otro lado, vamos, indirectamente, tú fijas la cantidad de residuo, pero indirectamente estás fijando la cantidad de moles que se están evaporando. Y el reto ahí es encontrar la temperatura a la que se cumple con ese requisito de que el 80% del residuo se encuentre el N-butano. O el isobutano. Sí es el N-butano, ¿no? ¿Sí está claro? Sí, doctor, gracias. Sí, doctor. Bueno, entonces lo vemos el martes. Les mando la liga, no sé, el domingo o el sábado, y estos archivos se los mando lo más pronto posible. Sí, doctor, gracias. Y revisen, o sea, la idea, o sea, concretamente, revisen el método que vimos ahorita. Yo creo que la parte esencial la acabamos de discutir, pero para que tengan sus apuntes al respecto. Sí, no sé, a lo mejor voy rápido, no creo que les haya dado tiempo de apuntar, pues está el libro.
Entonces, véanlo, por favor. Analicen el método de Pochon-Savary y coronen el análisis con este ejemplo. En lugar de inventarse, ahorita les dije que pusieran ahí dos curvas cualquiera y alternaran la línea de unión con la de construcción. Pero ya concretamente, pues vean el problema 9.8, que a mi juicio, aun cuando está resuelto, es muy ilustrativo. Les permite, lo lleva de la mano en todo el análisis de caracterizar completamente la columna. Calcular el número de etapas, calcular las cantidades de calor, la carga ¿cómo se llama? Del condensador, calcular la carga del hervidor, conocen las entalpías de los destilados, de los residuos. En fin, yo creo que es bastante completo ese problema. Y con eso, en lugar de seguir dándole vueltas a la parte de teoría, pues yo creo que con eso ya tienen ustedes un panorama más puntual de la aplicación del método, que es lo importante. Yo por mi lado veo el método de McCabe-Thiel, la clase que entra, que es mucho más corto que este, y con esto redondeamos el tema. Y ya vayan pensando el parcial, ¿eh? Podría ser la propuesta que fuera el sábado de la semana que entra, como habíamos comentado, pero en fin, ya lo platicaremos. Bueno, pues buen fin de semana, jóvenes. Pónganse a trabajar. Estamos a la mitad prácticamente del trimestre.